Esta es la paella de marisco valenciana. Y de esta han salido todas las paellas de marisco mediterráneas y de cualquier lado. ¿Cómo ha ido el día? En la categoría 200 kilos de gambas. ¿200 kilos de gambas? Sí. Pues me voy para adentro a ver si pillo algo. Está bien. Vamos, viacho. En una paella de marisco, la gamba roja es la protagonista. Le acompañan cigalas, mejillones, pero la gamba es la protagonista. Pero no es el ingrediente que condiciona la paella. El caldo de pescado sí lo es. Se hace con morralla, cangrejo, galera, cabezas de gamba, araña, cabeza y espina de rape. El caldo es el alma de la paella de marisco. La paella de marisco refleja la abundancia de productos del mar. Permite variaciones según la disponibilidad del marisco y el gusto personal. Los restaurantes o cocineros caseros a menudo añaden su toque personal, con diferentes combinaciones de mariscos. Y conociendo el origen, vamos a preparar una paella de marisco valenciana. Encendemos el fogón central del paellero. Vertemos media taza de aceite de oliva virgen. La paella ha de estar equilibrada para que no decante luego el caldo hacia uno de los extremos. Y echamos sal. Extrae la humedad del marisco. Así se dora y no se cuece. La cigala es el primer marisco que vamos a marcar en el aceite. Y además comenzamos a aromatizar ese aceite. El marisco, para que conserve su mejor sabor y textura, se ha de marcar. Quiere decir que no ha de tener un exceso de cocción. Las cigalas se fríen 1 minuto y medio por cada lado. El exceso de cocción pone la carne gomosa. Cuando ya las tenemos en su punto marcadas, las reservamos en un plato aparte. En el mismo aceite echamos las gambas. La gamba que le va bien a la paella de marisco es la gamba roja, mediterránea. Se echan enteras. En otro tipo de paella, por ejemplo la señoret, pues se ponen sin cáscara, peladas, para facilitar el comer. Le añadimos un punto de sal y también algo de pimienta, que equilibra el sabor. Y la cocción de las gambas viene a ser 1 minuto por cada lado. El exceso estropearía la carne, la haría gomosa. Y es muy importante cocinar a medio fuego, porque podría quemarse el exterior del marisco mientras que el interior todavía estaría crudo. Y ayuda muchísimo trabajar únicamente con el fogón central del paellero. Y marcadas las gambas, las reservamos. El calamar es un ingrediente fundamental en la paella de marisco. El calamar fresco tiene alguna ventaja sobre el congelado. Su sabor es más profundo y su textura es más tierna cuando se cocinan correctamente. Hay quien prefiere sepia, pero ya nos encontramos con esas variaciones de las recetas y los gustos personales. El sofrito. En la Comunidad Valenciana existen 2 opciones: hacer el sofrito con tomate, ajo en la paella o utilizar la salmorreta. Es el sofrito previamente hecho: ñora, ajo, tomate y perejil. Tiene un sabor rico e intenso, con notas destacadas que se consiguen con las ñoras, que aportan dulzura, ligeramente ahumado y un toque picante. Os dejo aquí un enlace para hacer salmorreta. Es muy sencillo. Y haciendo de más, se puede congelar. 1 cuchara sopa de salmorreta por persona. Mezclada la salmorreta, no hay que cocinarla más, echamos el arroz. Bomba. De 80 a 100 gramos por persona. Todas las cantidades están al final del vídeo. Y sofreímos durante 1 minuto. Sofreír el arroz le da un punto de más solidez, de más cuerpo al grano, una vez hecho. Y ya tenemos la base de la paella de marisco hecha. 3 partes de caldo por 1 de arroz. Y si queréis el arroz algo más seco, 2 partes y media de caldo por 1 de arroz. El fuego a fuerte y todos los aros del paellero encendidos. Os dejo un enlace a caldo muy bueno.
Este ya lleva azafrán y si no, ahora es el momento de echarle el azafrán. Y si queréis el arroz con más color, también colorante. No pasa nada con el colorante. Hemos repartido el arroz. Probamos si hace falta de sal. Y desde que hemos echado el caldo, 5 minutos a fuego fuerte. Y ahora os explico qué es un capa fina. Se hace empleando una paella de algo más diámetro del que se necesita, en el que el arroz queda en un espesor de más o menos un dedo. Así se consigue la cocción uniforme, igualado tanto arriba como en la base. Transcurridos los 5 primeros minutos, bajamos a medio fuego. Y le voy a echar unas colas de gamba. Al principio he hecho más de las que se verán en la presentación. Algunas les he quitado la cáscara y aquí están. En este momento volvemos a las preferencias personales. Se puede añadir rape, hay quien le pone atún. Yo os recomiendo la sencillez y esta es una buena opción. Las he cortado a tropezones pequeños y las distribuyo en el arroz. Desde que hemos bajado el fuego, hemos de mantener 10 minutos más. Y cuando faltan 5 minutos para el final, comenzamos a presentar el marisco. Primero el mejillón, crudo y lavado. Al abrirse soltará su agua y agrega muy buen sabor. Luego las cigalas, ahora acabarán de hacerse. Por eso es importante al comenzar solo marcarlas en el aceite. Y manteniendo las cocciones apropiadas es como se consigue el mejor sabor del marisco, asimismo que la textura de su carne. Y atención con este punto, la paella de marisco valenciana se presenta la cigala y a cada lado una gamba roja, y entre gamba y gamba un mejillón. Una vez está colocado el marisco, para nada se ha de tocar el arroz. Ciñéndonos a estos pasos tan simples, se consigue una paella de marisco valenciana excepcional, exquisita. Y ahora solo esperar a que concluya el tiempo, esos 10 minutos desde que hemos bajado el fuego. A quien le guste el socarrat, en el último medio minuto sube el fuego para que se tueste el grano de arroz que está en la base. Luego cortamos el fuego y la cubrimos 3 minutos, que repose la paella, el arroz. Suscríbete y si te haces miembro, mejor que mejor. Tendrás recetas antes que nadie y algunas solo para ti. La paella de marisco tiene un significado cultural profundo en la comunidad valenciana. Es un símbolo de identidad y gastronomía. Las versiones con diferentes mariscos son muchas y algunas asombrosamente originales y exquisitas. Las preguntas que tengáis, escribídmelas en los comentarios. Que tengáis un feliz día.